Hola amigos, hoy les hablaré de un libro muy raro llamado La historia interminable. Lo leí porque el killer me recomendó la película donde salía un perrito como él, pero en grande, y que además vuela, y que según es un dragón de la suerte. Desde entonces, el killer se avienta desde lugares muy altos y pretende que está volando, pero lo pretende tan bien que vuela de veras, de veras de veritas, y su cuerpo rompe las leyes de la gravedad, y durante un breve momento parece que el mundo es suyo. Entonces el killer se cae de la cama, despierta y se da cuenta que la vida es sueño, que él nunca voló como dijeron que lo haría, y que en realidad no me recomendó ningún libro, porque nosotros los perros no hablamos, ni pensamos siquiera, porque nuestras historias las contamos a través de los olores. Nariz metida en la cola ajena y así conocemos todas nuestras historias, nuestras obsesiones, nuestras enfermedades. Nuestros segundos son la cebolla, la tierra mojada, el pasto recién cortado, la lama de los rayos solares sobre la ropa de un extraño. Perdón amigos, como les iba diciendo la otra tarde, soñé con un libro llamado La historia interminable. Estaba muy sumergida en la lectura, tanto que empecé a hundirme en otra realidad. En serio, parecía que me estaba resbalando y resbalando y resbalando. Ojo, resbalar y hundirse en otra realidad no es lo mismo que dormirse, aunque es muy parecido, pero no es lo mismo. Como les iba diciendo, empecé a sumergirme en otra realidad laberíntica, donde un chico alemán, el hijo del pintor, por fin se acercó al caballo ciego de Argentina y tuvieron una plática acerca de libros eternos, bibliotecas circulares, el infinito en unas páginas, y yo, como la perra soñadora que soy, me acosté sobre los pies de uno y luego sobre las rodillas del otro. Y mientras alimentaba un hambre que no sabía que poseía, creí en los múltiples dioses nombrados en el último testamento de Al-Tashir. Perdón, creo que estaba soñando otra vez. Quería hablarles de un libro llamado La historia interminable. Es un libro muy importante y muy bonito, porque mucha gente lo recuerda con mucho cariño, aunque muchos otros se enojaron muchísimo. Yo todavía no sé si enojarme o si sentir algo bonito por el libro. La cosa es que son alrededor de 800 páginas, pero todas están en blanco, excepto la última, la cual tiene una sola frase. Pero esa es otra historia y será contada en otra ocasión. Y luego un punto definitivo, un punto que no debería estar allí, un punto que los idiotas benditos y los subversivos pueden suprimir a través de su imaginación para contar miles de cuentos sin retorno, sin finales, sin límites. Yo voy por mi sándwich. Adiós amigos.